Gracias, profesor Asturian, por acceder a informarnos una vez más sobre los acontecimientos de Armenia y Karabaj. Sé que han pasado muchas cosas desde nuestra última conversación, por lo que propongo comenzar de inmediato su informe. Gracias, Lisa. Antes de comenzar mi informe, me gustaría hacer un par de comentarios. Primero, cuando termina la guerra, siempre es muy fácil desempeñar el papel de un general de sofá, que sabe cómo hacerlo para mejorar. Segundo, es muy fácil ser un crítico de televisión y decir qué salió mal, quién tiene la culpa, quién fue un traidor, etc. Y lo último, hay aún mucho que desconocemos. Por lo tanto, en el contexto de todo lo anterior, debemos ser extremadamente cuidadosos y juiciosos, especialmente en el contexto de la campaña de la desinformación sin precedentes, organizada en Armenia por partidos extraparlamentarios. Cada uno de nosotros debe evitar explicaciones demasiado simples de lo que está sucediendo. En mi informe de hoy me basaré en 3 documentos. Primero, para analizar la guerra. En segundo lugar, para mostrar lo que sabían las Fuerzas Armadas armenias y lo que recomendaban a los dirigentes del país. Y tercero, lo que el primer ministro armenio durante la guerra y lo que dijo a los partidos de oposición, incluidos los que se manifiestan hoy en Ereván, acusándolo de traición. En la cuarta parte de mi informe sacaré algunas conclusiones, teniendo en cuenta que hay hechos que conocemos y desconocemos y sin olvidar que debemos ser cuidadosos en nuestros comentarios y juicios. Comenzaré con un documento en el que confío el informe del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores de la Guerra en Karabaj. ESMO es una organización muy seria y los miembros son diplomáticos. Existe una organización similar en los Estados Unidos, pero su función es ligeramente diferente. Los autores de este informe analizan los hechos ocurridos durante la guerra de Karabaj. Teniendo en cuenta todo lo que he leído sobre este conflicto, creo que se puede confiar en el contenido de este informe, ya que los hechos expuestos en él están confirmados por otras fuentes independientes. Además, como experto en el campo de la historia, creo que el análisis de los hechos que se presenta en este informe es correcto y verdadero. Lo mismo se aplica a otros documentos en los que me basaré durante mi presentación de hoy. Nuevamente, teniendo en cuenta mi especialización en historia, puedo decir que yo he comprobado de antemano tanto la fiabilidad de la información contenida en estos documentos como la fiabilidad de sus autores, por lo que no tendré por qué considero que estos documentos son fiables y pasaré inmediatamente a su contenido. Hago esto porque, en primer lugar, no tenemos una conferencia académica. Estamos informando a la población en general. Y en segundo lugar, para ahorrar tiempo, que no tenemos mucho. ¿Qué nos dice el informe del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores? Comienza diciendo que se pueden aprender muchas lecciones útiles del pasado conflicto de armenio-azerbaiyano. Primero, era un nuevo tipo de guerra que se hizo posible gracias a la capacidad financiera de Azerbaiyán para comprar nuevas tecnologías militares de Israel y Turquía, que eran mucho mejores que las tecnologías militares que Armenia compró o recibió de Rusia. Pero todavía no hay nada significativo. En segundo lugar, Azerbaiyán y Turquía tuvieron luz verde para este conflicto. Tanto Turquía como Azerbaiyán sabían muy bien que podían atacar tranquilamente Karabaj sin el riesgo de toparse con Rusia, lo que al final les permitió ganar este conflicto. Tanto Turquía como Azerbaiyán sabían muy bien que si atacan solo a Karabaj, pero no la propia Armenia, en este caso Rusia, no les haría nada. Entonces, ¿por qué Rusia permitió todo esto? Para empezar, como dije en mi informe anterior, Rusia no tiene ningún acuerdo formal con Karabaj para protegerlo. En otras palabras, legalmente Rusia simplemente no está obligada a defender a Karabaj.
lo que por supuesto va en contra de la opinión de muchos científicos pseudopolíticos armenios, cuyos artículos he leído durante muchos años. Estos camaradas, que se encuentran en el centro de Ereván, creen seriamente que Rusia simplemente está obligada a defender Karabaj. No sé cuál es su percepción de la realidad, pero con el debido respeto, creo que nunca pensé que Rusia estuviera obligada a defender Karabaj. En segundo lugar, Rusia utilizó el ataque militar de Azerbaiyán contra Armenia como una herramienta para debilitar el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan. En tercer lugar, Rusia quería obligar a Armenia a aceptar el llamado Plan Lavrov, que incluía la devolución a Azerbaiyán primero de 5 regiones alrededor de Karabaj y luego 2 más, y la introducción de fuerzas de paz rusas en Karabaj. Rusia ha logrado su objetivo y el plan de Lavrov está implementando actualmente. Este será el principal objetivo de Rusia en la región: fortalecer su posición geopolítica en la región, mantener a Azerbaiyán dependiente y estar más cerca de la frontera iraní. Naturalmente, la propia Armenia ya dependía de Rusia, por lo que no hay nada nuevo aquí. Por lo que Azerbaiyán, la presencia de tropas rusas en Karabaj es un gran problema. ¿Y quién dijo que estarían allí solo por 5 años? Sí, según el documento firmado, su mandato es de 5 años, pero ¿y si se quedan más tiempo? Entonces, a diferencia de la opinión de algunos colegas, creo que el presidente Putin, en su política exterior, optimizó lo que Rusia necesitaba en esta región, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, la crisis de Kirguistán, la crisis en Bielorrusia, el presidente de Crimea, una guerra que se avecina rápidamente en el este de Ucrania, un presidente pro-occidental recién elegido en Moldavia, que promete problemas potenciales en Transnistria, participación militar en Siria y participación militar en Libia. En el contexto de todo esto, la política exterior de Putin es más que racional. Logró lo que pudo lograr, especialmente a la luz del hecho de que en este caso Rusia obtuvo lo principal de lo que quería. De las cosas obvias, también vale la pena mencionar los interceptores rusos Sukhoi 30, 8 de los cuales están a disposición de la Fuerza Aérea Armenia. Armenia no los usó en esta guerra, lo que plantea la pregunta, ¿por qué? Lo más probable es que fue Rusia quien prohibió a Armenia a usar el Su-30 contra los F-16 turcos, porque no quería una confrontación directa con Turquía. Al menos es esa la explicación que se da en el informe del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. No estoy seguro de si esta es una explicación absolutamente precisa, porque no tengo datos de fuentes independientes que respalden este punto de vista. Leí en algunas fuentes que Armenia compró aviones, pero no recibió armas por ellos, misiles, bombas, etc. Sea lo que sea, una cosa está clara con certeza: Rusia dio a Azerbaiyán y Turquía en bandeja de plata superioridad aérea completa y total, lo que permitió a los turcos utilizar drones, aviones y otras armas contra las tropas armenias. Esto es lo primero. En segundo lugar, que Siria, Libia, Armenia, Rusia han vendido o transferido sistemas de defensa aérea que son absolutamente ineficaces en la lucha contra drones pequeños y lentos. En su informe, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores proporciona una serie de detalles técnicos y detalles que omitiré aquí. En resumen, los sistemas de defensa aérea que Rusia vendió a Armenia son sistemas de defensa aérea desarrollados en los últimos 70 y 80 del siglo pasado. Estos siguen siendo sistemas de defensa aérea muy efectivos, pero solo cuando se trata de aviones grandes y de vuelo rápido. Grandes en relación con los drones, por supuesto. Sin embargo, en este conflicto, las tropas armenias se encontraron con drones pequeños y lentos. No estamos hablando de drones kamikaze que funcionan como un proyectil, sino de drones de reconocimiento y choque de tamaño medio. Para combatir eficazmente estos drones se necesita una modernización a gran escala de estos sistemas de defensa aérea rusos.
Estos sistemas deben actualizarse en hardware y luego reprogramarse por completo, lo que no se hizo en Armenia. Me enteré de todo esto porque estaba muy interesado en el tema de los drones y la lucha contra ellos e hice averiguaciones. Para combatir eficazmente los drones necesita un sistema de defensa aérea que utilice una tecnología llamada fusión de balsa, es decir, tecnología para combinar gráficos de trayectoria de vuelo de drones, que se recopilan de varios radares y se combinan en una imagen de situación general, que es necesaria para detectar e interceptar objetos pequeños con iluminación tenue y de vuelo bajo, como drones o aviones furtivos. Ninguna de las versiones de exportación de los sistemas de defensa aérea rusos está equipada con esta tecnología, y esto se aplica incluidos a los sistemas de defensa aérea vendidos por Rusia a Armenia. Sin embargo, cuando se trata de proteger su propio territorio o bases militares, las tropas rusas utilizan los sistemas de defensa aérea más modernos, que incluyen tecnología de fusión en balsa. Armenia también contaba con los medios de guerra electrónica que permitieron combatir eficazmente los drones, suprimiendo o interrumpiendo su señal de comunicación con la base del operador. Solo al final de la guerra, como Azerbaiyán y Turquía comenzaron abiertamente a realizar vuelos de reconocimiento de sus drones sobre el territorio de Armenia, Rusia proporcionó a Armenia sus sistemas de guerra electrónica porque tal desarrollo de eventos ya era inaceptable para Rusia. Finalmente, en lo que respecta al análisis de esta guerra, podemos decir que con mucha certeza lo siguiente. El cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas de Armenia es muy bueno y muy por encima de Azerbaiyán. Los armenios simplemente tienen excelentes oficiales, lo que no se puede decir de los azerbaiyanos. Las Fuerzas Armadas resistieron durante 44 días. Absolutamente nadie en el mundo esperaba esto. Con la ayuda de Turquía e Israel, para Azerbaiyán se desarrolló una nueva técnica de operaciones militares que neutralizó la principal ventaja de las fuerzas armenias, la artillería. Los turcos tenían una superioridad aérea completa y total, y esto les permitió encontrar y destruir el equipo militar de los armenios con impunidad y con mucha precisión. Gracias a las armas compradas, la parte azerbaiyana pudo bombardear las posiciones de los armenios durante horas, después de lo cual envió drones que ya destruyeron con mayor precisión el equipo armenio, y solo después de eso enviaron sus tropas a la batalla. Fue gracias a esta táctica que los turcos lograron avanzar casi sin problemas en la parte sur del frente. Si seguías el curso de las hostilidades, veías que los turcos avanzaban y avanzaban hasta llegar a Shushi, en el norte. Han tenido un éxito muy limitado. Lo mismo ocurre con el frente oriental. Fue el frente sur el que resultó ser el principal. Sus nuevas técnicas militares tuvieron éxito incluso en las tierras altas. En el norte, donde lograron capturar algo, la zona es muy montañosa. Realmente hay montañas, algunas de las cuales tienen más de 3000 metros de altura, pero incluso allí llegaron a arrebatar algo. Cuando llegaron a Shushi, también lo tomaron. Estoy seguro de que entre nuestros espectadores hay gente que estuvo en Shushi y probablemente sepan que desde el punto de vista militar no es tan fácil tomar Shushi. Pero los turcos igual lograron hacerlo. Más precisamente, lograron llegar a la ciudad misma e incluso entrar en ella, pero no lograron tomar la ciudad por completo. Sin embargo, hablaré de esto por separado. En resumen, los generales turcos desarrollaron técnicas militares que les permitieron neutralizar la ventaja de las tropas armenias y ganar esta guerra. Más precisamente, para presentar esta victoria a Azerbaiyán. La guerra no fue ganada por el heroísmo de los soldados azerbaiyanos, sino por 12.000 millones que se gastaron en la compra de armas. Además, casi todos se han comprado desde 2014, a excepción de algunas entregas que comenzaron en 2012. No olvidemos, de 2012 a 2018, Serge Sargsyan fue el presidente de Armenia. Entonces,
si quiere acusar a alguien de algo, no olvide que el señor Pashinyan tardó 2 meses en reunir un gobierno más o menos cuerdo y solo en el verano del 2018 logró comenzar a trabajar en toda regla. Y luego, en abril de 2020, comenzó la pandemia de coronavirus, que es especialmente difícil en Armenia. Entonces, el señor Pashinyan, como su gobierno, tenían como máximo 1 año y medio para hacer algo. Digo todo esto porque veo muchas opiniones y declaraciones duras, todas en la prensa armenia como en internet, y quiero reconocer una vez más a la gente quien era el presidente del país como Azerbaiyán. Compró estas armas y cuando comenzó a formarse la posición diplomática armenia sobre este tema. Pasemos ahora al siguiente tema. Las Fuerzas Armadas de Armenia. Las Fuerzas Armadas de Armenia desconocían por completo la situación. Con esto quiero decir que estaban dirigidos por personas incompetentes que no entendían nada de lo que sucedía a su alrededor. De ningún modo tenemos un mensaje muy importante de Onik Gasparian, el jefe del Estado Mayor, general de las Fuerzas Armadas Armenias. En este puesto, el señor Gasparian reemplazó a Artak Davitian. La figura de Gasparian es muy interesante y les explicaré por qué. En su reciente discurso, el ex jefe del Estado Mayor de Armenia y al mismo tiempo el ex ministro de Defensa de Armenia, Movs Hakobian, hablaron de manera muy ofensiva sobre Nikol Pashinyan, pero al mismo tiempo hablaron de manera extremadamente positiva sobre Onik Gasparian. En general, el comportamiento del señor Hakobian es atípico para su rango militar y revela muy claramente el nivel de cultura política en Armenia. Ni siquiera puedo imaginar que el jefe del Estado Mayor de Francia o el exministro de Defensa de Francia o alguien de su nivel después de la guerra dijera tales cosas y en tal tono sobre el liderazgo del país. Habría sido llevado inmediatamente ante un tribunal militar. Entonces, ¿qué nos dijo Onik Gasparian? Nos dijo lo siguiente: fui nombrado jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Armenias el 8 de junio de 2020 y el 12 de junio del mismo año presenté mi informe sobre el estado de las Fuerzas Armadas de Armenia al primer ministro del país. Y pocos días después hice el mismo informe, pero ya ante miembros del Consejo de Seguridad de Armenia. La segunda parte de su propuesta es muy importante, porque cuando alguien presenta un informe del Consejo de Seguridad de Armenia, este informe y su discurso se graban y se protocolizan. Entonces aquí podemos estar seguros de que no está mintiendo. Como dije un poco antes, no explicaré por qué confío en los documentos que cito aquí. Simplemente diré una vez más que yo estoy convencido de la fiabilidad de estos documentos. Entonces, después de analizar la situación político-militar en la región, llegó a la conclusión de que esta vez no solo Azerbaiyán luchará con Armenia, sino que Turquía y las Fuerzas Armadas armenias simplemente no pueden resistir el potencial militar combinado de estos dos países. Y a la luz de esto es necesario tomar todas las medidas políticas y diplomáticas posibles para prevenir o al menos posponer la guerra. Además, el señor Gasparian se reunió con el primer ministro Pashinyan y el Consejo de Seguridad de Armenia con varias ocasiones. Le llamó la atención sobre la opinión del Estado Mayor sobre este sistema. En una de estas reuniones del Consejo de Seguridad, al que también asistió el primer ministro Pashinyan, uno de los miembros del Consejo de Seguridad preguntó al señor Gasparian: ¿qué pasará si comienza la guerra? A lo que el señor Gasparian respondió: si la guerra comienza, entonces, en este caso, todo lo que podemos hacer es tratar de infligir pérdidas muy importantes al enemigo al comienzo del conflicto y, por lo tanto, obligarlo a terminar la guerra o sentarse en la mesa de negociaciones. Añadió además: lo que se debe evitar absolutamente por cualquier medio es la prolongación del conflicto, porque Armenia simplemente no tiene los recursos para liberar una guerra a largo plazo. Y como podemos ver,
el conflicto realmente se prolongó. Imagínese, ya en el cuarto día de la guerra, el coronel general Onik Gasparian acude a la reunión del Consejo de Seguridad del país y en su informe habla de las pérdidas sufridas por las Fuerzas Armadas de Armenia. También dice que la guerra debe detenerse en los próximos días porque los recursos de las Fuerzas Armadas del país se están agotando. Entonces, como podemos ver, ya en el cuarto día de la guerra era obvio que las tropas armenias no podían resistir a las tropas azerbaiyanas con su dominio total en el aire, lo cual fue informado al primer ministro. Además, el señor Gasparian añade, todos los intentos de Armenia para detener la guerra en una etapa u otra fueron rechazados por Turquía y Azerbaiyán. Armenia no tuvo más remedio que continuar la guerra e intentar infligir grandes pérdidas al enemigo, obligando a regresar a la mesa de negociaciones. Así que las fuerzas armadas armenias estaban lejos de ser idiotas. Estaban perfectamente al tanto de lo que estaba sucediendo y estaban al tanto de la situación político-militar en la región, y en base a esto dieron recomendaciones apropiadas a los líderes del país. Entonces, si alguien en Armenia piensa que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Armenia, el coronel general Onik Gasparian, también es un traidor, entonces debería ponerse de pie y decirlo claramente. Pasemos ahora al tercer punto de nuestro informe. ¿Qué sabemos sobre el comportamiento del ministro Pashinyan y sus comunicaciones con la oposición? Hace poco encontré un artículo, o más bien una entrevista, de la señora Narine Dilbarian, quien es miembro del partido político Yarankuchun, que fue creado por Rafi Hovhannisyan. La señora Dilbarian dice que ella y la delegación de su partido, junto con las delegaciones de todos los demás partidos políticos, fueron invitados 2 veces a una reunión con el primer ministro Nikol Pashinyan. Si no me equivoco, la primera reunión tuvo lugar el 19 de octubre, después del cual hubo otra reunión, en la cual también participaron todos los partidos políticos, incluidos los que ahora están realizando concentraciones en las calles de Ereván. Durante estas reuniones, el primer ministro Pashinyan les explicó claramente que la situación en el frente es crítica y que Rusia está imponiendo un acuerdo de armisticio a Armenia, según el cual Armenia debe devolver las 7 regiones alrededor de Karabaj a Azerbaiyán, y además el presidente Aliyev quiere la ciudad de Shushi. Repito una vez más, fue el 19 de octubre, 19º. Ahora no me sentaré y contaré con seguridad, pero de repente resulta más de 20 días antes de la firma del acuerdo de paz en la noche del 9 al 10 de octubre. Es decir, faltaban más de 20 días para el final de la guerra. Así que, y el 19 de octubre, el resultado de la guerra fue predeterminado por Rusia, Turquía y Azerbaiyán. Este es un punto muy importante, pero hay un punto más importante. Según la señora Dilbarian, durante esta reunión, un miembro de uno de los partidos insignificantes llamado Decisión Ciudadana, y que obtuvo el 0,68% de los votos en las elecciones parlamentarias y que principalmente en la región de Tavush, porque un oligarca local pidió a los residentes que votaran por este partido. Y un miembro de este partido preguntó, ¿qué pasa si Armenia reconoce la independencia de la República de Artsaj y va con todo en el frente? A lo que el primer ministro Pashinyan respondió que, basado en nuestra situación actual, no puedo hacer nada de esto. Por lo tanto, vemos que el primer ministro Pashinyan simplemente no podía hacer esto, pero incluso si pudiera, aún no cambiaría nada, porque el Estado Mayor le ha informado repetidamente que los recursos de las Fuerzas Armadas del país se están agotando. Por supuesto, si realmente quieres, incluso puedes reconocer la independencia de la Luna e incluso la independencia de Marte, pero si sigues sufriendo una derrota tras otra en el frente, entonces tendrás grandes problemas. ¿Y qué dijeron los miembros de los demás partidos extraparlamentarios en estas reuniones con el primer ministro? No dijeron nada. Si no me falla la memoria, Dilbarian dijo que eran buenas noticias para estos partidos políticos, porque la derrota del país en la guerra significa la salida de Pashinyan.
También tenemos informes de que algunos soldados abandonaron sus posiciones en el frente, y estos informes tienen la confirmación de fuentes independientes, incluidas las palabras del presidente de Karabaj, Araik Harutyán. Entonces, hubo tales problemas en el frente, pero en general, teniendo en cuenta toda la increíble severidad de las hostilidades con el dominio total del enemigo en el aire, simplemente tengo que rendir homenaje a los soldados armenios y honrar su bendita memoria. Y debo decir que en esta guerra los soldados estaban en su mayoría hijos de campesinos y estratos pobres de la población y no mayores que deambulan por el centro de Verán, por lo que estos mismos soldados armenios lucharon con valentía y valentía. Y finalmente, el último punto, doctora Dilbarian. Digo esto si no me equivoco. Ella es profesora de la Universidad Estatal de Ereván. En su entrevista dice lo siguiente: después de esta reunión con el primer ministro, yo y el resto de los miembros de mi partido fuimos a Karabaj y nos reunimos allí con Araik Harutyunyan, Baharam Pogosyan y otros líderes. En Karabaj, sin embargo, nos dijeron que no todo está perdido y que si hay 2.500 soldados más, pueden seguir defendiéndose. Personalmente, esto me dice que esto es más una suposición que una conclusión. Yo diría que esto pertenece a la categoría de hechos que desconocemos. ¿En qué se diferencian las evaluaciones de la situación en el frente de Stepanakert y Ereván? ¿Fue debido a esta diferencia en la evaluación de la situación en el frente que los turcos llegaron a Sushi? Aún no tenemos respuestas a estas preguntas. No podemos sacar conclusiones precisas y culpar a uno u otro lado, porque simplemente no tenemos datos precisos sobre este puntaje. Pero este es un punto muy importante, especialmente para aquellos que aman al ejército. Por ejemplo, realmente amo a los militares y todo lo relacionado con ellos. También me encanta la jerarquía y la toma de decisiones sólidas. Durante una guerra, simplemente no se puede tener dos centros de toma de decisiones. Este tema debería estudiarse a fondo con base en datos sólidos y confiables. Sin embargo, ya podemos hacernos esta pregunta: ¿hubo alguna diferencia en la valoración de la situación en el frente entre Stepanakert y Ereván? Y si es así, ¿cómo influyó en el curso posterior de la guerra? Pasemos ahora a la última parte de nuestro informe. En él sacaré algunas conclusiones. Como siempre, en mis conclusiones intentaré no caer en la trampa de un general de sofá o un pseudoanalista de televisión. Lo que nos grita en la cara es el vacío político. Imagínense que todos los partidos políticos que están hablando en las calles de Ereván hoy, solo un partido tiene representación en el parlamento del país, el partido Armenia Prospera, que fue creado por un oligarca llamado Gagik Tsarukyan, que popularmente se llama Dodik Kago. Además, hay un pequeño partido liderado por Edmond Marukyan, que tiene solo unos pocos diputados en el parlamento. Los 16 partidos restantes, o cuantos hay, no tienen nadie en el parlamento del país. La mayoría de ellos ni siquiera son partidos políticos. Hay un vacío político en el país. Otro problema enorme que también llama la atención es que 30 años después de que Armenia obtuvo la independencia debido a la mentalidad imperante de su población, nunca logró construir un Estado real. Por un Estado real me refiero a un Estado como Francia. En Francia, en todos los niveles de administración, para obtener un puesto, una persona debe aprobar un examen nacional y difícil y ser seleccionada. En lo más alto de la máquina estatal, la competencia es simplemente colosal y muy pocas personas logran calificar. Por supuesto, un trabajo muy importante como el trabajo de un cartero, el examen no es muy difícil, pero con cada aumento del nivel de administración, el conocimiento necesita más y más educación y conocimientos. Y en la cima, una persona debe tener un máximo de conocimientos y educación. La competencia para los puestos administrativos más altos del país es simplemente enorme y la competencia es colosal. De los 800 personas presentes que aprobarán el examen, solo se seleccionarán 35 personas, que serán llamadas funcionarios o altos funcionarios, que en Francia también se denominan servidores del Estado. Los ministros van y vienen, los presidentes van y vienen,
Pero estas personas, que representan la columna vertebral del sistema administrativo del país, sirven al Estado, no sirven a Robert Kochirian, no sirven a Serge Sarkisian ni a Stefan Asturian, sirven al Estado. Armenia y Armenia. Armenia es una colección de regímenes políticos. Llegas al poder y traes a tus amigos allí. Aquí serás un ministro, y serás viceministro, y serás gobernador en este área, etc. Y vemos que esto es un completo fracaso. Y un claro ejemplo de tal fracaso es el discurso del ex jefe del Estado Mayor armenio, Moses Jacobian, quien habló en tono ofensivo sobre el primer ministro Pashinyan. Como dije antes, en Francia, para tal cosa, sería entregado inmediatamente a un tribunal militar. Además, también existe un problema cultural. No existe una cultura de actitud respetuosa y respeto por el Estado en el país. Todos los países se hacen comentarios de odio y rencor contra el primer ministro Pashinyan. No es que me agradara a mí mismo, pero eso simplemente no se puede hacer. No está bien y esto es sorprendente. Además, ¿qué estamos viendo ahora? Una especie de actualización incomprensible y mal pensada del gabinete del ministro del país. Alguien renuncia, alguien es despedido, alguien es reemplazado. Hoy es uno, mañana es otro. Pasado mañana es el tercero. El país atraviesa una grave crisis política, pero no hay coherencia en la actuación de las autoridades. Sí, es necesario renovar el gabinete de ministros, pero esto debe hacerse con cuidado. Desde el exterior se ve claramente que se trata de un sistema de gobierno del país extremadamente poco profesional y todo esto está sucediendo ante nuestros ojos. Además, hay otro problema. No voy a interferir en la vida política de Armenia, pero me gustaría comentar la hoja de ruta de acciones de los líderes del país para el futuro cercano que fue presentada por el primer ministro Pashinyan. Según esta hoja de ruta, va a hacer un poco de esto y un poco de aquello. Y luego, en junio del próximo año, probablemente habrá elecciones y después de ellas algunas reformas, solución de problemas demográficos, etc. El país se encuentra en una grave crisis económica y política. ¿De qué problemas demográficos estamos hablando? ¿Y cómo va a resolver el primer ministro Pashinyan los problemas demográficos en las circunstancias actuales? Luego habla de reformas en el Ministerio de Defensa, de cambios en la legislación electoral, tras lo cual habla y cita: en junio de 2021 presentaré un informe sobre el trabajo realizado de acuerdo con esta hoja de ruta y se tendrá en cuenta la opinión pública a la hora de tomar nuevas decisiones y reacción a este informe. Si recuerdan, en mi último informe dije que personalmente creo que en el momento de que una crisis tan profunda en este país, donde no hay Estado que funcione normalmente, un intento de llevar al poder una coalición de 14 a 16 partidos políticos para salvar la nación, lo que creará el pseudogobierno que, además, tardará 2 meses en comprender simplemente cómo funciona todo ahí. Es una locura para la nación. Por lo tanto, la última vez dije que las elecciones parlamentarias deberían celebrarse en el país a más tardar 3 meses después. Bueno, al menos un referéndum, en lo que se apruebe un voto de confianza o no confianza al gobierno y al primer ministro. ¿Qué vemos ahora? Vemos una especie de intento vago de decir que para junio de 2021 la gente tendrá la oportunidad de evaluar su trabajo. Me temo que el señor Pashinyan no podrá gobernar eficazmente el país hasta que se le presente un voto de confianza a él y a su gobierno o hasta que se celebren nuevas elecciones parlamentarias. En esta situación, luego de una derrota militar tan devastadora, el primer ministro no puede gobernar el país hasta que reciba pruebas claras de que la población lo apoya. En Europa, por ejemplo, el estándar es la resignación inmediata, pero como dije antes, dada la profundidad de la crisis en el país y la ausencia de un aparato estatal fuerte, no creo que Armenia pueda permitirse algo así. Sin embargo, creo que la falta de una fecha concreta para el referéndum o las elecciones parlamentarias perjudicará enormemente al gobierno del país. Además, la ausencia de una fecha específica para las elecciones o un referéndum agregará
inestabilidad al sistema político del país y puede anular por completo la idea de que el gobierno actual debe tener un par de meses para estabilizar la situación del país. A pesar de que la gente cambia todos los días, todo esto solo prolongará la crisis y la agravará. Así que estas son conclusiones decepcionantes. Fracaso de la construcción del aparato estatal, fracaso de la creación de una cultura de actitud respetuosa hasta el Estado, etc. Por cierto, me doy cuenta de todo esto en los grupos de los que soy miembro. Total irresponsabilidad y mentiras están por todas partes. Segunda conclusión. En esta etapa podemos afirmar al completo fracaso de la política exterior de Armenia. En Armenia, palabras como no regalaremos ni una pulgada de nuestra tierra a nadie, somos muy fuertes. Ahora estos gritos se están cantando en las calles de Ereván, con tal actitud ante el asunto, formada por demagogos que ahora gritan en las calles de Ereván y que ocultaron por completo al pueblo el verdadero estado de cosas en el frente y no hablaron de los acuerdos del país, los principios de Madrid, etc. La política exterior de Armenia está completamente desconectada de la realidad. Para poder hablar desde una posición de fuerza, debes estar 100% seguro de que eres significativamente más fuerte que tu oponente. Los resultados de la actual guerra mostraron que las fuerzas de Armenia eran claramente menores que los oponentes y su absurda política exterior llevó al país a un completo fiasco. Tercera conclusión. Cuando su país es una estructura pseudocolonial, debe escuchar a su maestro. El maestro, o si lo desea, el soberano de Armenia, es Rusia. Si el señor Lavrov, que ha ocupado el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia durante muchos años, crea el plan Lavrov, si no me equivoco, en algún lugar de 2016, y el señor Serge Sarkisian lo rechaza, y el señor Nikol Pashinyan simplemente no puede firmarlo, porque hay una oposición en el país desde el primer día de su gobierno. Dice que es un traidor y fue puesto al cargo de primer ministro con el objetivo de entregar Karabaj. Luego tu amo te lo impone de una manera diferente y lo que ves hoy con la firma de un acuerdo de armisticio que incluye una devolución, territorios e incluso el traspaso de la ciudad de Shushi, ves como tu amo logra su objetivo y te impone lo que necesitas a saber. Consiguió todo lo que quería y tú perdiste más que si firmaste el plan de Lavrov en la versión original. Cuarta conclusión. Es absolutamente obvio que a Armenia no se le permitió utilizar todo el arsenal de armas. Ya he hablado de los aviones Su-30. Nunca se usaron en absoluto. Pero también puedo mencionar otra arma de la que se habló mucho en Armenia hace varios años, a saber, los famosos misiles Iskander. He perdido la cuenta, no recuerdo cuántos artículos leí en el que se decía que si Azerbaiyán se movía, atacaremos sus instalaciones petroleras con misiles Iskander, destruiremos a Yevlak, destruiremos oleoductos, cortaremos el ferrocarril, etc. Pero nada de esto se hizo. Alguien dijo que con los misiles Iskander las tropas armenias atacaron el aeropuerto de la ciudad de Ganya, donde se encontraban los cazas F-16, pero los expertos de geolocalización declararon claramente que estos no eran misiles Iskander, porque si Ganya fue alcanzado con misiles Iskander, entonces la destrucción sería 10 veces mayor. Entonces aquí tenemos otro hecho desconocido. Creo que conozco la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Armenia no pudo usar estas armas? Todo está claro aquí. Alguien no permitió que Armenia hiciera esto. Sin embargo, ya que no tengo pruebas claras, no nombraré este país, pero creo que todos entienden esto. Muchas gracias, Stefan, por esta charla. Esta vez fue muy detallado, lo que sin embargo es comprensible, ya que han sucedido muchos sucesos desde nuestra última conversación. Muchos de nuestros espectadores se sorprendieron con la noticia de que Rusia y Turquía predeterminaron el resultado de la guerra el 19 de octubre. También les sorprendió la noticia de que quizás Ereván y Stepanakert tenían valoraciones diferentes sobre la posición de las tropas en el frente y la posibilidad de que durante la guerra hubiesen dos centros de toma de decisiones. También dijo que el primer ministro
Pashinyan no podrá gobernar eficazmente el país hasta que la población armenia le emita un voto de confianza, pero esta votación está programada para junio de 2021. Aún no entendemos si se trata de votar o de otra cosa. Sí, hay una redacción vaga. Sí. Pashinyan dice que la población del país apreciará su hoja de ruta para junio de 2021. Para que comprendan la idoneidad de esta hoja de ruta, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo ayudará el cambio en la situación demográfica en Armenia el país a salir de la crisis política y la económica más profunda que atraviesa el país ahora? Para no engañarlo y no equivocarme, ahora encontraré el texto original. Desafortunadamente mi impresora se averió hoy y no pude imprimir el texto, pero está abierta en mi computadora. Espera un segundo. Encontró. Cito. Estimados conciudadanos, la implementación de los programas de reforma institucional tomará al menos 6 meses. En junio de 2021 prepararé un informe sobre la implementación de una hoja de ruta y la opinión pública y las reacciones al mismo se tendrán en cuenta al tomar decisiones futuras. Esto es lo que dice en lugar de ponerse de pie y decir claramente: disolveré el Parlamento y organizaré un referéndum con un voto de confianza en mí y en mi gobierno. Pero no escuchamos nada de eso de él. Si entiendo correctamente el contenido de esta hoja de ruta, parte de la cual les acabo de citar, me temo que nada bueno les espera a Armenia. En esta situación simplemente no puede escapar de la responsabilidad. Sí, la responsabilidad realmente no se puede evitar. Además, también dijo que en parte la actual crisis política en el país se debe a que Armenia no ha podido construir un Estado normal y desarrollar una cultura de respeto por el Estado y sus órganos. A pesar de que todavía no sabemos mucho sobre el curso de la guerra actual, una cosa es segura: los soldados armenios que lucharon en esta guerra lucharon con valentía y altruismo, a pesar de que todo en esta guerra era contra ellos. Ahora pasemos a nuestra primera pregunta. Lo pregunta nuestro espectador que ve nuestra transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. Algunos de nuestros espectadores están confundidos y no entienden exactamente quién luchó en esta guerra. ¿Fueron solo las Fuerzas Armadas de Karabaj o también las tropas armenias? ¿Puede aclararnos esta situación? Por supuesto. En primer lugar, las tropas de Karabaj lucharon. En cuanto al grado de participación de las tropas armenias, no lo sé. Sé que había algunas tropas armenias allí, pero ¿cuántas? No puedo decirlo. Además, a pesar de que estamos en el siglo XXI, durante esta guerra podíamos observar tal fenómeno, que en Armenia se llama yokat. No sé cómo traducirlo correctamente al inglés, pero en términos generales un yokat es un grupo de voluntarios de una región específica del país o incluso de una ciudad o un pueblo que se unieron y fueron a luchar en Karabaj. Parece que estamos ahora en el siglo XIX y que los fedayines armenios están a punto de cruzar la frontera persa y dirigirse a la ciudad de Van. Si consideramos que voluntarios de Armenia participaron en esta guerra, entonces podemos decir que Armenia también participó directamente en esta guerra. Además, ¿alguna vez ha pensado de dónde sacaron sus armas y municiones todos estos voluntarios? Y por supuesto, ¿no cree que las tropas de Karabaj lucharon con tanques que capturaron los azerbaiyanos hace 26 años? Por supuesto, no puedo decir esto con un 100% de precisión, pero lo más probable es que las tropas de Karabaj hayan recibido armas y municiones de Armenia. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, solo puedo decir lo que no sé. No sé cuántas tropas armenias lucharon en el frente en esta guerra. Lo que no sé, no lo sé. Gracias por su honesta respuesta, profesor. En su informe también dijo que las relaciones entre Armenia y Rusia pueden describirse como relaciones entre la colonia y la metrópoli. Y a la luz de esto, los espectadores de nuestra transmisión en vivo en Facebook quisieran hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué Rusia permitió que Turquía interviniera en los asuntos del Cáucaso? Después de todo, históricamente hablando, Transcaucasia siempre ha sido una esfera de influencia de Rusia. ¿Y cómo podría Rusia permitir que Turquía obtuviera un corredor a través de Armenia hasta Azerbaiyán? Como probablemente sepa, en los últimos años Turquía se ha comportado de manera extremadamente agresiva, lo cual creo fue causado por el hecho de que Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos. Turquía se salió con la suya
mucho en este conflicto, porque como dije antes, en esta etapa Rusia no estaba interesada en iniciar una guerra con Turquía, especialmente por Nagorno-Karabaj, sin mencionar el hecho de que ella misma quería resolver este problema introduciendo ahí sus tropas. Por lo tanto, desde el punto de vista de Turquía, desde la situación actual en Rusia, el apoyo a Azerbaiyán fue un paso perfectamente racional, al menos eso me parece. Puede que no esté de acuerdo conmigo, esto es solo mi evaluación de lo que sucedió. Sin embargo, por el momento, Rusia tiene cartas muy fuertes en sus manos. Sus tropas están en Karabaj y ambos corredores están controlados por su agencia de contrainteligencia llamada FSB. Y, naturalmente, cualquier ataque a las tropas rusas tendrá graves consecuencias para los atacantes. Ahora, Rusia puede jugar con Azerbaiyán como quiera. Llevo varios años enseñando la historia del Cáucaso y mi opinión sobre este tema coincide con la opinión de Eric Jacobian, cuyas entrevistas recomiendo encarecidamente a todos los que vean. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si Rusia distribuye pasaportes rusos a todos los armenios de Karabaj? Resulta que todos ellos se convertirán en ciudadanos de Rusia, y en este caso, Rusia ya estará protegiendo a sus ciudadanos. Ya lo ha hecho en Abjasia y en otros lugares. Entonces, Rusia tiene muchos medios y oportunidades para presionar a Azerbaiyán. Además, los rusos tienen siglos de experiencia en el dominio imperial y si quieren pueden convertirse en un dolor de cabeza muy serio para Azerbaiyán. Ni siquiera estoy hablando de las capacidades de la inteligencia rusa. Rusia sabe muy bien que en la primera oportunidad Azerbaiyán caerá por completo en las garras de Turquía. Entonces, este acuerdo de alto al fuego, como dije antes, es una versión agravada del plan de Lavrov. Todos los que nos están mirando ahora pueden encontrar el plan de Lavrov en internet y verlo por sí mismos. El actual es exactamente el plan de Lavrov, excepto por la parte en la que los armenios perdieron parte de Karabaj y Shushi. Así que esta es mi respuesta a esa pregunta. En cuanto a la presencia de Turquía en el Transcáucaso, la persona que hizo esta pregunta tiene toda la razón. Desde 1828, Transcaucasia fue la esfera de influencia primero del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética. Sin embargo, el hecho de la presencia de Turquía no es nada nuevo. La única diferencia hoy es que Turquía envió sus tropas y especialistas militares a Azerbaiyán para ayudar a Azerbaiyán en las operaciones militares contra Armenia. Si no tiene en cuenta las tropas turcas y sus especialistas, Turquía ha estado presente en el Transcáucaso durante varios años. Por ejemplo, hoy Georgia depende mucho de Turquía. Ni siquiera me refiero al enclave azerbaiyano de Najicheván, que simplemente no habría sobrevivido sin el apoyo de Turquía. Najicheván se puede considerar generalmente un territorio turco de facto. Por lo tanto, a pesar de que la pregunta se hizo correctamente, debemos entender que Turquía no cayó con un paracaídas en el Transcáucaso. Ha estado ahí durante muchos años y tiene muchos intereses ahí, oleoductos y gasoductos, negocios, etc. Lo único que me llama la atención es que Rusia permitió que Azerbaiyán abandonara los F-16 turcos contra Armenia en su territorio. En cuanto al resto, no hay nada nuevo, y Turquía lleva varios años en la región. Gracias por aclararnos este tema. Si todo es un poco más complicado de lo que pensábamos, al menos en el grado de la participación de Turquía en la región. A la luz de las conversaciones sobre los países de esta región, tengo una pregunta. Esta semana, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán se reunió con el embajador de Armenia en Irán. ¿Puede decirnos cómo perciben todo lo que está sucediendo en Irán? ¿Y qué significa para Irán la firma de un tratado de paz? Sé que lees muchos periódicos y fuentes y diferentes, y quizás sepas algo sobre esto. Verás, Liza, sucedió tan históricamente que es muy difícil para nosotros entender lo que piensan los líderes y diplomáticos iraníes. Muy duro. Creo que Irán perdió en este conflicto. Por supuesto, el premio Nobel en el campo de la derrota militar en este conflicto es para Armenia y Karabaj, pero Irán también está entre los perdedores. ¿Por qué? Porque Irán ha adoptado una posición puramente legal en este conflicto y declaró que Karabaj debería ser devuelto a Azerbaiyán, y Azerbaiyán ya defenderá los derechos de las minorías étnicas. Entonces, de facto, Irán se ha puesto del lado internacional en este conflicto. Irán es muy consciente de que Turquía e Israel, Azerbaiyán,
no es más que un trampolín para desestabilizar a Irán y atacarlo. En algún lugar incluso escribieron que a cambio de su ayuda militar, Israel recibió un aeropuerto de Azerbaiyán, desde el cual Israel, por supuesto, podrá asaltar y atacar las instalaciones nucleares de Irán. A diferencia de Armenia, Irán tiene una diplomacia muy astuta y experimentada, y son muy conscientes de que Turquía e Israel usarán el territorio de Azerbaiyán para desestabilizar la situación en las provincias del noreste de Irán alrededor de la ciudad de Tabriz, donde viven muchos azeríes étnicos. Irán también comprende muy bien que ahora Turquía tendrá una influencia aún mayor en Azerbaiyán, especialmente a la luz del hecho de que las tropas turcas también estarán estacionadas en Azerbaiyán. A pesar de los intentos de Irán de concluir un triple acuerdo con Rusia y Turquía, como resultado, Irán quedó fuera del actual acuerdo ruso-turco. Sí, formalmente el documento fue firmado por Rusia, Armenia y Azerbaiyán, pero en realidad es precisamente el acuerdo ruso-turco. Lo único que puede complacer a Irán en esta situación es que los países occidentales también han sido excluidos de la solución del conflicto actual. En general, el acuerdo de alto el fuego firmado no es un buen augurio para Irán, y lo entenderán muy bien. Gracias por aclararnos las consecuencias de este conflicto para Irán. Entendemos perfectamente que no se pueden leer ciertamente los pensamientos de los políticos y diplomáticos iraníes. No obstante, le agradecemos el excelente análisis que muestra que el acuerdo firmado no augura nada bueno para Irán. Otro espectador pregunta: ¿podría hablarnos sobre los intentos del primer ministro Pashinyan de detener la guerra, incluso aceptando condiciones difíciles del enemigo? Digamos, al quinto día de la guerra o después del 19 de octubre. En otras palabras, ¿cómo intentó detener la guerra? No lo sabemos. Está claro que tras bambalinas hubo intentos de detener la guerra de acuerdo con las recomendaciones del jefe de Estado Mayor de Armenia. Sin embargo, como dice el propio jefe del Estado Mayor, todos los intentos de Armenia para detener la guerra fueron rechazados por Turquía y Azerbaiyán. No puedo decir exactamente cuándo dijo Pashinyan: está bien, estamos perdiendo la guerra. ¿Quieres estas áreas? Llévatelas. Además, es posible que Rusia no haya intentado realmente detener a los turcos y a los azerbaiyanos. De lo contrario, ¿cómo explicar el hecho de que los turcos entraron en Sochi y ya estaban al borde de la victoria completa y la derrota completa del enemigo, pero lo rechazaron? Los turcos no lograron tomar Sochi por completo. Todavía había tropas armenias y lucharon allí. Sin embargo, estoy seguro de que tarde o temprano los turcos se las arreglarían para tomar Sochi, después de lo cual atacarían Stepanakert. Entonces, repito una vez más, ¿por qué países como Turquía y Azerbaiyán se detuvieron a un paso de la victoria completa? La única explicación para esto es que Rusia estaba satisfecha con lo que estaba sucediendo y detuvo a los turcos donde los necesitaba. En cuanto a cómo y cuántas veces el liderazgo armenio intentó detener la guerra, aún no lo sabemos. Es por eso que comencé mi informe de hoy diciendo que debemos tener cuidado y no convertirnos en generales de sofá. Si no sabemos algo, entonces no hablaremos de ello. Todo lo que sabemos es que hubo repetidos intentos de poner fin a la guerra, que fueron rechazados por los turcos. Una vez más, quiero llamar su atención sobre el hecho de que los turcos se detuvieron a un paso de la victoria completa. ¿Por qué? Porque tal pérdida total de Karabaj sería una catástrofe para Rusia en esta región y no lo permitiría. Al menos esa es mi opinión sobre el tema. Ciertamente, espero no estar equivocado, pero a juzgar por lo que sabemos ahora, creo que mi suposición es cierta. Gracias. Realmente deberíamos recordar que todavía no sabemos mucho y solo podemos adivinar sobre ciertos sucesos. En su respuesta menciona a Sochi. A la luz de esto, algunos de nuestros espectadores están interesados. ¿Es posible revisar los términos de acuerdo firmado o ya es un hecho consumado? Oh, todo esto es muy simple aquí, Lisa. No necesitas continuar y perder el tiempo porque leo estas tantas tontas fantasías de los armenios todos los días. Esto es una completa tontería. El presidente Putin ha declarado claramente que este tratado no está sujeto a revisión. Entonces, esos héroes que están llorando en las calles de Ereván hoy deberían ponerse de pie y decir claramente que no les importa una mierda la opinión de Putin y que reconsiderarían este acuerdo porque son verdaderos patriotas. Putin dijo que cualquier intento de revisar este tratado, y lo estoy citando, sería un suicidio para Armenia. Entonces la respuesta es muy simple. Este acuerdo no está sujeto a revisión. Excelente.
Sí, lamentablemente todos los llamados a revisión de este tratado que escuchamos de Armenia no son más que sueños. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Lisa? Siempre evito estas palabras, porque desde fuera parece que el hablante es una persona muy arrogante, pero a mi pesar, la historia de Armenia no les ha enseñado nada a los armenios. Los armenios no han aprendido una sola lección de su historia. Ninguno. Se comportan de la misma manera que siempre. Agachados, escuchan la demagogia patriótica vacía, nunca analizan la situación internacional, esperando ayuda de Occidente. Ahora se animaron porque el presidente francés Macron dijo algo sobre los armenios. Entonces los estadounidenses dijeron algo más. ¿Qué pasó de hecho? Y de hecho, tanto Estados Unidos como Francia simplemente disfrutaron de todo lo que estaba sucediendo y ni siquiera movieron un dedo para ayudar a los armenios. Y después de todo esto, los armenios se alegrarán como niños de que el Senado francés haya aprobado una resolución reconociendo la independencia de Karabaj. ¿Sabes que también se está considerando otro documento en el mismo Senado francés? Ahora dicen, es necesario trasladar las negociaciones al formato de grupo Minsk. Tanto Estados Unidos como Francia, por no hablar de Gran Bretaña, que además del petróleo azerbaiyano también recibirán un campo aurífero. Todos disfrutarán y están disfrutando de lo que está sucediendo. Si realmente estuvieran preocupados por los armenios de Karabaj, por ejemplo el primer pueblo cristiano, por su patrimonio cultural y sus monumentos, Francia, por ejemplo, podría enviar su legión extranjera para ayudar a Karabaj, y Estados Unidos pudo ayudar, pero no se hizo nada. Entonces, todo esto no es más que una fantasía. ¿Por qué la OTAN permitió a Turquía hacer lo que quisiera en Karabaj? La OTAN podría desconectar fácilmente a Turquía, sus drones y aviones de sus satélites y sistemas de geolocalización. Entonces, ¿por qué no se hizo? Fue gracias a los sistemas de geolocalización que los turcos lograron atacar las posiciones de las tropas armenias en Karabaj con tanta precisión. Por lo tanto, en lo que respecta al tratado, a pesar de que predecir el futuro es un signo de estupidez, sin embargo diré que es más que probable que este acuerdo no sea revisado, porque si Putin dice que no hay nada que revisar, entonces realmente no hay nada que revisar. Gracias de nuevo. Por supuesto, la esperanza muere al final, pero todavía me parece que en esta situación debemos pensar en otras oportunidades en esta región, especialmente a la luz de lo que dice Putin sobre la inadmisibilidad de revisar este tratado. Pasemos a nuestra última pregunta de hoy. Ha mencionado hoy que el Senado francés adoptó una resolución reconociendo la independencia de la República de Artsaj. Quizás algunos de nuestros espectadores no sepan sobre esto, porque sucedió esta mañana. Entonces, esta resolución fue adoptada casi por unanimidad. Solo un diputado se abstuvo. Por supuesto, esta resolución tiene carácter recomendatorio y solo el gobierno francés decidirá qué hacer en esta situación. Por favor, comente sobre este evento. Conocemos y agradecemos su sincera opinión y actitud hasta el reconocimiento de la República de Artsaj por diferentes ciudades y provincias de Italia, España, Estados Unidos, etc. Sabemos que no significa nada en el mundo real. También sabemos que la resolución del Senado francés no significa nada en el mundo real, pero ¿qué dices del reconocimiento de la independencia de Artsaj por parte de otros países? ¿Es posible? ¿Y qué nos dará? No quiero que nadie tenga la impresión de que estoy plagiando, así que recomiendo que todos vean la entrevista de Eric Jacobian nuevamente, porque comparto plenamente su opinión sobre muchos temas. El problema es que, como dije antes, con el tiempo Rusia puede distribuir fácilmente pasaportes rusos a los armenios de Karabaj, convertirlos en ciudadanos y quedarse ahí para siempre. ¿Qué piensas? ¿Turquía iniciará una guerra con Rusia por esto y Azerbaiyán? Para Rusia será suficiente lanzar solo 2 misiles, uno en Bakú y el segundo en Erzurum, para revivir todos los turcos como los azerbaiyanos. Por supuesto, tal desarrollo de eventos no es muy del gusto de Occidente. ¿No se dio cuenta de que tan pronto como se firmó este acuerdo y las fuerzas de paz rusas entraron en Karabaj, de repente, de la nada, las potencias occidentales se despertaron? Antes de esto, simplemente dormían. No sé qué pasará después, pero una cosa puedo decir con certeza. Lo que respecta a las potencias occidentales, no les importa en absoluto Armenia y los armenios. Todo lo que les importa es contener la expansión de la influencia rusa en la región. Por tanto, creo que la cuestión del Estatuto de Karabaj deberá considerarse y analizarse desde el punto de vista de los intereses de las principales potencias mundiales, y ciertamente Armenia no se encuentra entre ellas. No tengo ni idea de si Rusia, Estados Unidos y Francia podrán ponerse de acuerdo en algo. ¿Será un acuerdo amistoso o antagónico? Sin embargo, puedo decir una cosa. La forma en la que los armenios ven el caso es categóricamente inaceptable.
Por alguna razón los armenios piensan que el mundo entero debería amarlos y ayudarlos. Pero, ¿por qué? Cada país aborda el tema del estatus de Karabaj partiendo de sus intereses nacionales y nada más. Y solo esto determina el estado de Karabaj. Permítame darles un ejemplo concreto. De lo contrario, algunos camaradas de Armenia simplemente no me entenderán. Entonces digamos que nos despertamos mañana por la mañana y descubrimos que sucedió un milagro. Francia y todos los demás países del mundo reconocieron la independencia de la República de Artsaj, o al menos lo que quedó de ella. ¿De qué tipo de independencia estamos hablando? ¿De qué independencia podemos hablar si 2000 paracaidistas rusos de élite y sus armas? Los últimos sistemas de defensa aérea, guerra electrónica, helicópteros, etc. ¿Qué pasa? ¿De qué tipo de independencia hablaríamos cuando las tropas rusas se dirijan a nosotros y digan: bueno, Karabaj, ahora es independiente y volveremos a Ulyanovsk? Buena suerte, chicos. Ahora eres independiente. Francia te ama y adora. Así que ahora estás a salvo. ¿Entiendes de lo que estoy hablando, Lisa? Sí. La situación es muy difícil y le agradecemos sinceramente por ayudarnos a solucionarlo. En nombre de todos nuestros espectadores, le agradecemos, profesor Asturián, y me gustaría agradecerle también a usted por separado, su perro, que también expresó su apoyo a Karabaj con sus ladridos. Lo más probable es que este sea nuestro último programa y lo confieso, realmente lo extrañaré, profesor. Armenia y Karabaj todavía se encuentran en una situación muy difícil y todavía tenemos mucho que aprender y comprender, y sus informes excelentes y honestos nos ayudan en esto. Nos despedimos de ustedes y, como siempre, esperemos lo mejor para Armenia y Artsaj.